Ayer el gobierno celebró un número que es el EMAE. ¿Sí? No se pierdan tanto con las cifras, es el estimador mensual de actividad económica, que como su nombre lo indica, estima si la actividad crece o la actividad no crece. Y lo celebra porque la general le da que crece. Digo le da que crece porque hace un rato lo explicó Fer Alonso y si no lo escucharon, lo pueden leer en la nota de Fer Alonso en el Destape. Y si no quieren leer la nota de Fer Alonso en el Destape, está Fer Alonso ahora que se los va a volver a explicar en unos minutos de cómo fueron retocando para atrás los números para que les dé positivo. Porque es muy extraño. Vos decís, ¿cómo da positivo si vos toda la semana dijiste que cada 4 minutos hay un despido? Que cierran 30 empresas por día. No lo digo yo, lo dicen los números oficiales. Que la capacidad instalada de las empresas está cada vez peor, la mitad de las máquinas del país están paradas. Que los empresarios, tanto los supermercadistas como los distribuidores, dicen no vendo nada. ¿Cómo es que crece cómo que le da que crece? ¿No? O sea, ya es un número extraño de por sí. Ya es un número extraño. Ahora, efectivamente hay sectores que con este modelo económico les va bien. Y se habla hace mucho de esta famosa economía a dos velocidades, ¿no? Con algunos sectores que les va bien y otros que les va mal. Eso implicaría que hay un sector que va un poco más rápido, a una velocidad, y hay otro sector que va un poco más lento, a otra velocidad. Y ya no pasa eso. Ya no es que hay dos velocidades, es que hay unos poquitos sectores que van muy rápido y el resto que va para atrás, que va en reversa. Entonces, no es una economía a dos velocidades, es una economía para muy pocos. Tan pocos, ahora les voy a mostrar, que si ustedes miran cuántos puestos de trabajo generan las poquitas áreas económicas que crecen, generan menos del 10% de los puestos de trabajo del país. Por ende, la cuenta es fácil. Si las que crecen son el 10%, el otro 90% estamos afuera. Sobramos. Por eso para mi ley sobra el 90% de los argentinos. Y es un montón. Si sobrara el 1% sería un montón, imagínense el 90%. Ayer lo festejó el gobierno este dato, poné el tuit de Caputo, ¿sí? Que lo puso ahí, el estimador de mensual de actividad económica, creció 1,8 mensual en diciembre y 4,4% en 2025, banderita argentina, banderita argentina, banderita argentina, y después empieza a hablar de los sectores, etcétera. Bueno, vamos a mostrar los sectores que crecieron en este indicador que mostró el gobierno. Todo esto es información del INDEC, ¿eh? Entonces ahí lo tenés por sector económico. Y vas a ver que te da un crecimiento del 3,48 y después te dice en cada uno de los puntos qué actividades crecieron y cómo inciden en ese número de crecimiento. Bueno, la que explicó casi todo es la agricultura. ¿Sí? Creció de un mes al otro 32% y explica casi 2 de los 3,4 puntos de crecimiento del EMAE. El otro que creció son los impuestos, 5,2. Y el otro que creció fuerte es la intermediación financiera, que explica otro medio punto de este crecimiento. Después hay otras actividades que crecieron, pero lo explican muy poquito. Una incluso que creció muchísimo, que es la pesca, pero que explica el 0,04% de ese crecimiento, por ende no tiene prácticamente incidencia. Y si van a la parte de abajo, van a encontrar actividades como la industria, con una caída de casi 4 puntos. Una barbaridad. ¿Saben lo que es que la industria caiga 4 puntos? Es que desde que empecé la editorial ya se perdió un puesto de trabajo, que desde que empezamos el programa ya hay 2 empresas que no existen más. Eso es. Y cayó comercio, y construcción quedó ahí estancado. Esas son las actividades que generan mucho movimiento económico. No es que vamos a tener un país sin agricultura, al contrario. Tenemos una ventaja competitiva, hagamos agricultura, procesemos el producto que se obtiene de la agricultura, industrialicemos todo lo que se pueda. Bueno, no. Lo que está pasando es que crecen el agro y la intermediación financiera como negocio. Porque ahora les voy a mostrar, incluso en esos sectores, también se pierden puestos de trabajo. Los bancos están despidiendo gente a pesar de que están ganando un montón de guita.
Porque la tecnología, ayer Roberto Navarro hablaba mucho en su editorial de los robots y la inteligencia artificial, están reemplazando a muchos trabajadores bancarios por computadoras. Y están dejando sucursales, los que viven en distintas provincias lo saben, y sobre todo en lugares más pequeños, que donde había una sucursal de un banco, hoy hay una máquina. Y arreglate si querés hacer una consulta a la máquina. No está más esa personita ahí. Ahora les voy a mostrar los datos. Voy ahora a los informes del CEPA, que la verdad que valen la pena porque están muy bien hechos gráficamente y porque toman información oficial. Y te muestra este dato de que, cómo explican que la actividad económica anda fenómeno, si tenemos, este es el dato de octubre, esto ya empeoró, 22.000 empresas menos. A octubre era 21.046, ya son muchas más. ¿Cómo lo explican? Y esto, si haces el zoom, sigo en el informe del CEPA, te lo muestra por sector económico. ¿Qué pasó con la cantidad de empresas de cada uno de los sectores económicos? Bueno, efectivamente, en los sectores económicos como la industria, como el comercio, como el transporte, la caída de la cantidad de empresas es monumental. 5.000 empresas menos en transporte, 4.000 y pico empresas menos en comercio, 2.200 industrias menos, e incluso en agricultura, si ustedes miren este gráfico, esta tabla, perdón, hay 1.869 a octubre empresas menos dedicadas al sector que más creció según el INDEC. Por ende, si es cierto que creció, lo que hizo fue crecer en forma cada vez más concentrada, porque incluso en ese sector hay menos industrias. Intermediación financiera, que es el otro sector que creció, también 312 menos. 312 menos. Lo podemos ver en términos relativos, en porcentaje, porque también es importante eso. Si ustedes ven ahí, en la construcción hay un 8,3% de empresas menos. En la industria hay un 4,5% de empresas menos. En la agricultura hay un 3,5% de empresas menos. Y en intermediación financiera hay un 4,2% de empresas menos. O sea, ¿cómo explican que todo crece y que todo anda fenómeno si cada vez tenemos menos empresas, incluso en los sectores que crecen? Y esto obviamente impacta en la cantidad de trabajadores. Vamos al siguiente gráfico. Esto, repito, es octubre, pues es el último informe completo que tiene subido el CEPA. Ya lo han actualizado. Esto es mucho peor. Ya estamos cerca de los 300.000 trabajadores registrados menos a partir de estas políticas de gobierno. Y antes de seguir con el detalle del EMAE, ayer cuando me iba, yo me voy escuchando la radio y me fui escuchando el editorial de Roberto con un video que pasó donde muestra esto, los cierres y cierres y cierres de empresas, que los quiero y casi que tuve que frenar de la angustia, y yo no estoy entre los que se quedan sin laburo. Pero solamente leerlo, Petroquímica Río Tercero de Córdoba despidió 124 empleados, 190 trabajadores en el frigorífico Pico, ahí en La Pampa, Dulce Sotito en San Pedro, Jujuy, 40 trabajadores sin laburo, TN Platex, la principal textil de la Argentina, cerró por tiempo indefinido la fábrica en Los Gutiérrez, en Tucumán, y suspendió 190 trabajadores, ZF Argentina de San Francisco, Córdoba, echó 43 trabajadores, Vulcalar, empresa de calzado de Sanagasta, 80 trabajadores en la calle, Sindar bajó su producción de acero un 50% y despidió 600 trabajadores en Santa Fe en los últimos 2 años. 34 empleados de la firma Neva, productora de heladeras, freezers y hornos, despedidos en San Fernando del Valle de Catamarca, mientras su gobernador manda a votar la reforma laboral. Corben realizó cerca de 150 despidos en sus plantas de Venado Tuerto, Santa Fe, durante los últimos 6 meses de 2025. La textil Alal cerró en Goya, Corrientes, en Villa Ángela, Chaco, y dejó 260 familias en la calle. Pauni, fábrica de tractores histórica en Córdoba, ¿sí? Cierre, durante el 2025 comenzaron las suspensiones y en las últimas 8 semanas no se trabajó los lunes. Fornax, fábrica histórica de cocinas en Santa Fe, cerró y dejó 10 trabajadores en la calle. Motores WEG en Córdoba despidió a 20 trabajadores. La planta de ensamblaje de motos KTM del grupo Simpa de Campana cerró y despidió 50 trabajadores. Kimberly Clark cerró su planta en Parque Industrial Pilar, donde fabricaba productos para distintas marcas, 220 trabajadores en la calle.
Kenvue, ¿sí? Una decisión de Johnson & Johnson, dejó de producir en Pilar las toallitas Siempre Libre y Carefree y los shampoos y colonias de aceites para bebés Johnson Baby. Avon cerró sus sedes en San Fernando y despidió 293 empleados. La textil, estoy leyendo todo esto, ahí lo vi pasar a Juan Bacosta, que es el productor de este trabajo espectacular. La textil Hassan Silvia, Lanús Oeste, cerró y dejó 50 trabajadores sin laburo. La bulonera Fabio Hermanos en Valentina Alsina, Lanús, 76 empleados. Medamax, ¿sí? Mayorista de limpieza y perfumería en La Ferrere, 70 trabajadores en la calle. Jaguar, ¿sí? Mayorista de alimentos en Bahía Blanca, cerró definitivamente, 60 trabajadores en la calle. Supermercado Bea cerró la sucursal en San Pedro, 30 trabajadores en la calle. Diarco, ¿sí? Cerró 3 sucursales en Lanús, Bolívar y Berazategui. DAS, fábrica de zapatillas de Fila y Umbro en Coronel Suárez, bajó la persiana, 400 trabajadores. Whirlpool cerró la planta en Pilar, 220 trabajadores. Cerámico Silva, histórica, ¿sí? En el Parque Industrial de Pilar, cerró, 300 personas en la calle. La química Clariant dejó de producir en Argentina para importar desde Brasil, echó a 10 empleados. Frávega cerró sucursales en Temperley, en Lomas de Zamora. La multinacional Lamb Weston, productora de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta en Munro. 100 laburantes ahí. Tía Maruca, las galletitas, bajó la persiana en Chascomús, 27 laburantes en la calle. Textilana, ¿sí? La de los suéteres Mauro Sergio, 175 suspendidos, ¿sí? Les está pagando parte del sueldo. Conservera de pescados Marecheare de Mar del Plata, cerró y echó a 50 personas. Frigorífico portuario Apollo Fish cerró y echó a 34 trabajadores. Surtrade, una de las pesqueras marplatenses, cerró y quedaron 150 trabajadores ahí en la calle. Saladero y Sola Verde, Mar del Plata, 12 laburantes en la calle. Parque Industrial de Pilar, la estadounidense Magnera, dedicadas a textiles industriales para el sector higiene y sanitario, 60 personas despedidas. La logística Translog. Perdonen si es aburrido, pero esto es lo que está pasando en un país que supuestamente Milei crece. Guess Pet Food cerró en Pilar, 80 laburantes en la calle. La Suipachense, 140 trabajadores en la calle. Alimentos refrigerados Arsa, ¿sí? Que elaboraba yogures, flanes y postres para Sancor, quebró y dejó 180 trabajadores en la calle. No sé hasta dónde seguir, porque yo me imagino que es angustiante, pero Anselmo Morbillo, una gráfica, 200 familias sin trabajo en Avellaneda. La empresa Fabi Bolsas Industriales, 65 años de trayectoria. En Olavarría, 100 despidos. Petroquímica Celet Air despidió a 65 trabajadores. Newsan, la electrónica que también produce en Tierra del Fuego, notificó 45 despidos y 70 suspensiones en Avellaneda y La Luz. El grupo Mirgor, la familia Caputo, suspensiones rotativas a 500 trabajadores en sus plantas de Río Grande. Lustramax, empresa de artículos de limpieza, ¿sí? Que provee a Coto, a Ford, a Mondelez, cerró en Malvinas Argentinas, 40 trabajadores en la calle. Despidió, 40 trabajadores. ¿Cómo explican que anda todo fenómeno? ¿Cómo lo explican? Y nos acordamos de Milei porque a Milei le dicen, che, mirá que la gente no llega. Ya ahora cuando hace las entrevistas pactadas, pactaron que no le pregunten más esto. Pues, a veces se la hacían. Y una vez se enojó y dijo, no, es mentira que la gente no llega a fin de mes. Y lo dijo varias veces, mírenlo. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas. Y se van a poner complicadas, creo yo. Con 300.000 trabajadores menos, 30 fábricas por día que cierran y un gobierno que dice todo anda fenómeno, no creo que termine de otra forma. Mostremos, vuelvo, ¿sí? Quería hacer este paréntesis para entender, y no solo los números, porque uno ve los números de INDEC y te digo de MAE, sector productivo, y decís, ¿qué mierda me estás hablando? Bueno, de esto.
Repito, ayer el gobierno dio los datos del EMAE y le dio que creció el país. Cuando haces zoom no creció el país, crecieron algunos sectores nada más. Ahora, vamos a ver qué pasó también con la cantidad de trabajadores, incluso de esos sectores que el gobierno dice que crecen. Y por ejemplo, intermediación financiera, como les decía, a octubre ya tenía 8.300 trabajadores menos. 8.300 trabajadores menos. La agricultura, según la base de datos de la Secretaría de Riesgo de Trabajo, había sumado 12.000 trabajadores. Ahora, si vos ponés esto en contexto, no alcanza. No alcanza. Te invierto un segundo el orden que te mandé, te pido la placa número 12, porque simplemente poner lo que creció en agricultura, que fue lo que explica supuestamente el crecimiento que dijo ayer, contra la cantidad del resto de los trabajadores que están despedidos, ¿ven que no alcanza? ¿Ven que aunque se creen puestos en agricultura, todo el resto está en rojo? Y es absolutamente desproporcional. No puedes tener un país dedicado solamente a exportar granos, porque no alcanza. No alcanza. No puedes tener solo un país dedicado a exportar granos y a hacer negocios financieros, porque no alcanza. Ahora sí te pido el de la estructura de empleo de la Argentina. Este es un gráfico del Instituto Argentina Grande que, como verán, lo cito mucho y vale la pena, porque acá lo que te muestra es de qué trabajamos por sector económico. Bueno, la agricultura, que fue lo que creció supuestamente y que anunció el gobierno ayer, genera el 5,2% del trabajo en la Argentina. El 5,2%. La pesca, que ayer también dijeron que creció mucho, representa el 0,2%. La explotación de minas y canteras, que es lo otro que está creciendo, por la minería y qué sé yo, representa el 1,4%. Y la intermediación financiera, el 2,4% si no leo mal. No se hagan lío con los números. Los sectores que crecen con este gobierno representan el 10% del trabajo en la Argentina. Por ende, sobramos el 90% restante. Y no hay país ahí. No hay forma. Me dirás, bueno, no, va a haber logística. Sí, está bien. Sí, los granitos van a ir en un camión hasta el puerto. Bueno, algún camión va a quedar. ¿Algo de construcción se va a hacer? La verdad que no lo sé, porque el gobierno sigue sin hacer obra pública en esas rutas por las que tienen que sacar los granitos. Ahora, solo crece los sectores que representan el 10% del trabajo en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer el resto? ¿Qué va a hacer el gobierno con el resto? No se puede pensar un país así. Decirle, bueno, reconviértanse. ¿Qué? ¿Se van a reconvertir el 90% de los trabajos del país? ¿Que van para atrás? Es realmente ridículo pensarlo así. Ahora, está funcionando así, ¿eh? Está funcionando así. Ayer hubo otro gráfico, otro trabajo, en este caso de Luis Campos, que es un economista que trabaja para la CTA y que trabaja mucho en... No, perdón, del CEPA es este gráfico, que dice cuáles son los sectores ganadores y perdedores, porque también tengo uno de Luis Campos, perdón. Acá se ve muy claro, ¿ven? En el EMAE 2025 contra el EMAE del 2023. Los que les fue bien, y anunció el gobierno ayer que les fue bien, generan, ahí da exacto el 9,2% del empleo privado. Explotación de minas y canteras, intermediación financiera y agricultura. Y los que le va mal, que son los que están en rojo, que son la construcción, la industria y el comercio, generan casi el 45% del empleo registrado privado. Sobra demasiada gente para mi ley. Si solamente suben, en términos económicos, porque igual despiden, los sectores que generan el 9% del empleo, y se destrozan los sectores que generan el 45% del empleo, ¿en qué país vas a vivir? No, o sea, no dan las cuentas. Por eso un gobierno es que sale a festejar esto. Y esto es todo datos oficiales. Todo datos oficiales. Ayer, Manuel Adorni, el jefe de gabinete, recibió al G6. El G6 son los capos de las distintas entidades de la economía argentina, ponele, de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina, ¿no? Y los recibe ahí.
¿Ninguno de esos tipos tiene nada para decir de esta situación? ¿Que la conocen? ¿Que la saben? O sea, de verdad, ¿qué país están pensando si el 90% queda fuera? Es realmente impactante. O sea, así como somos muy críticos de la dirigencia política que tiene que renovarse, y de la dirigencia sindical que tiene que renovarse, y de los medios que tienen que renovarse, la dirigencia empresarial también, ¿eh? Yo hablo con muchos empresarios y me dicen, esos tipos que están ahí con Adorni no me representan a mí. Son en realidad gerentes de grandes empresas que se ven beneficiadas por este gobierno, y como tienen plata para destinar un sueldo a un gerente que esté en las asociaciones empresarias, bueno, tienen más tiempo para estar ahí que yo, que estoy en mi pyme todo el día. Yo lo sé eso. También sé que en todas esas asociaciones empresarias hay empresarios que quieren decir otra cosa y los aprietan. Esta semana me lo dijeron varios, que cuando se discutió la reforma laboral hubo aprietes adentro de las organizaciones empresariales para que no hablaran, para que no dijeran que la reforma laboral no sirve para nada. Así sirve, para despedir barato y que Caputo haga negocios. Pero también tiene que haber una renovación ahí. Porque si no, supuestamente los 6 tipos que representan a 6 actividades económicas muy importantes en Argentina van y le celebran a Manuel Adorni un país que no va para ningún lado, ¿eh? Si sobra el 90% no va para ningún lado. Ahora sí quiero ir a los gráficos de Luis Campos. También les recomiendo que lo sigan porque comparte muy buena información. Muy buena información. Que esto es justamente la variación del empleo formal y la actividad promedio de 2023 y promedio 2025. Y ahí ven, la columna azul es si subió el empleo y la columna naranja es si la actividad creció. Fíjense que en el agro la actividad creció un montón y el empleo subió muy mínimo. El empleo le da a Luis Campos entre 2023 y 2025 que subió 1,9 y la actividad subió 40%. ¿Se dan cuenta que no sirve? O sea, está buenísimo que crezca el agro, pero no genera puestos de trabajo. Minas y canteras, al lado, creció un 16%, pero el empleo cayó 3,3. E intermediación financiera, los bancos, la actividad subió un 18%, pero hay menos trabajadores, 2% menos. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido solamente mirar si crece? Y hay otro gráfico de Luis Campos, que acá directamente peor, porque estas son las actividades que no crecieron y los trabajos que tampoco crecieron. Entonces vos tenés la industria, que desde que asumió Milei cayó 8%, y obviamente hay 3,2% menos de trabajadores. Y tenés la construcción, que ahí hasta se invierte el número. La construcción cayó 14 puntos y la cantidad de trabajadores en la construcción cayó 17 puntos. Y repito, estas actividades, la industria, la construcción, generan casi la mitad de los puestos de trabajo. Y la intermediación financiera, la agricultura, generan el 9% de los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué festejan ayer con este EMAE? Que ahora quiero que Fer explique bien cómo fue retocado. Y quiero cerrar con algo que ayer lo vi, lo compartió la colega Flor Barragán, colega economista, porque vieron que decían, bueno, la reforma laboral ya se hizo, porque en general cuando hay problemas de laburo uno acepta peores condiciones, sabe el famoso ejército de reserva que hay ahí, que no es un invento mío, lo inventó Marx, el concepto de que, bueno, si hay un montón de gente sin laburo esperando a tomar tu laburo, bueno, la relación laboral tiende a 0. Porque si alguien entra a una oficina y dice, bueno, yo laburo por 100, genial. Si yo entro después, digo, yo laburo por menos que el que entró antes que yo. Bueno, eso tiende a 0. Y compartió un informe donde muestra qué pasó con el salario pretendido. No sé si alguna vez tuvieron una entrevista laboral y te preguntan cuánto pensás ganar, ¿no? Yo siempre fui muy malo para eso. Siempre preferí que me dijeran porque tiraba para abajo. Pero es notable el gráfico porque siempre iba para arriba la evolución. O sea, siempre iba acompañando el salario pretendido, imagino, la inflación, e iba subiendo. Y bajó. Bajó. Es un índice que hace Boomerang, sí, que es una aplicación que se dedica justamente a tercerizar la búsqueda de trabajo.
pero les bajó el salario pretendido. O sea, el que está buscando laburo a través de esa app pide menos plata para ver si agarra algo. Bajó casi un 2%. ¿Sí? Me pareció un dato tremendo y muy de época. Por eso esta situación donde el gobierno está festejando un índice de actividad económica y van a haber economistas y gente repitiéndolo, ven que el país anda bien, ven que es todo mentira. ¿Qué sé yo? Posta que es simplemente ir a ver los datos. Si no saben leer las tablas del INDEC o de la Secretaría de Riesgo de Trabajo, vayan a los centros de estudio que lo hacen. Yo cito dos, el Instituto Argentina Grande, el CEPA, pueden buscar el suyo, el que les guste. Como el dato es el mismo, les va a dar igual el gráfico. Y ese es tremendo, es tremendo. Por eso es imposible que esté dando la actividad económica en alza, como bien decía Fer, le va a gustar al gobierno. ¿Podemos explicar bien, Fer, esto cómo lo retocaron? O sea, ¿qué es lo que hacen para que les dé positivo? Podemos, y lo podemos hacer acompañándolo de esa placa que mostramos hoy un poquito más temprano,